Cuando decidí hacer un vídeo sobre el fabricante de juguetes Famosa, mi inferior mente millennial dio por hecho que sería la típica historia empresarial española. Ya sabes, una empresa que despega en los años 60, lo peta durante décadas, gracias a productos entrañables, y acaba siendo víctima de la globalización y de la desindustrialización del país en los 90 y los 2000. Me imaginaba una narrativa así. ¿Qué niño no recuerda abrir un regalo en Navidad y encontrarse con una Nancy, un Nenuco o un Pinipón? Una de esas marcas con canciones pegajosas que padres e hijos pueden seguir recitando de memoria. Las muñecas de Famosa se dirigen al portal. Pura nostalgia. Pero entonces me puse a investigar. Y al escribir Juguetes Famosa en Google, algo me rompió los esquemas. Un anuncio de Nenuco de 2014 con, espera, 264 millones de visitas. Asumí que los juguetes fabricados en China y la pirámide demográfica española, con muchos menos niños y una población envejecida, habían sido un obstáculo demasiado grande para Famosa. Pero me equivoqué. Más visitas que un videoclip de Quevedo. Nivel Gangnam Style. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo puede una juguetera alicantina, nacida hace más de 60 años, tener una presencia digital tan fuerte sin que los mayores de 12 años sin hijos seamos conscientes de ello? ¿Qué ha hecho Famosa para sobrevivir a décadas de cambios, competir con Mattel y Disney y seguir siendo una referencia para millones de niños y de padres? Vamos a recorrer la historia de Famosa. Desde sus humildes inicios en un pueblo de muñecas hasta convertirse en un emporio juguetero internacional. Desde su crisis en los 90 a 2000 a convertirse en un ejemplo de cómo adaptarse a los nuevos tiempos. Desde las barriguitas hasta los belis. Desde el formato físico a la tablet. Porque la historia de Famosa no es solo la historia de un fabricante de juguetes. Es también la historia de cómo juegan los niños españoles. Ibi es un pueblo de la provincia de Alicante, cercano a la capital, que tiene una ejemplar dedicación a la industria juguetera. Por eso se le ha bautizado como el Centro Español del Juguete. Para entender Famosa, hay que viajar a un lugar y a un momento muy concretos. España. Años 50. Un país gris, golpeado por la posguerra, donde tener un juguete era casi un lujo. Las familias apenas llegaban a fin de mes. Los niños jugaban con canicas, tapones, pelotas hechas de trapo. Y si alguien tenía una muñeca, era la muñeca. La única. La que se heredaba de hermana en hermana. Aún así, en medio de esa escasez, hubo dos pueblos alicantinos que se empeñaron en fabricar ilusión. Ibi y Onil. Ibi, especializado en juguetes metálicos, camiones, cocinitas, grúas. Onil, en cambio, se dedicaba a lo suyo, las muñecas. Desde finales del siglo XIX ya se hacían allí muñecas de barro, cartón piedra o pasta de papel. Era un trabajo artesanal, familiar. Mujeres cosiendo, hombres pintando, niños embalando. Un pueblo entero girando alrededor del juego, en plena pobreza. Pero a mediados de los 50, algo empezó a cambiar. El plástico llegó a España. Y con él, una revolución industrial que amenazaba con dejar atrás a los talleres tradicionales. Fabricar en serie requería máquinas, capital, modernización. Y muchos de esos pequeños fabricantes no podían hacerlo solos. Entonces alguien en Onil tuvo una idea. ¿Y si en vez de competir entre nosotros, nos unimos? Así, en 1957, nació Famosa, Fábricas Agrupadas de Muñecas de Onil, S.A. 25 pequeños fabricantes, algunos rivales, se sentaron en una misma mesa. Aportaron lo que tenían, moldes, experiencia, mano de obra, y dieron vida a una nueva empresa. Su primer presidente fue Ramón Sempere Quilis, un industrial con visión. La idea era simple: sobrevivir juntos, comprar maquinaria moderna, pasar de la mesa de costura a la línea de producción, fabricar más, mejor, y llegar a más niños. No todos aguantaron. Hubo desacuerdos, egos, fugas. Algunos fundadores se marcharon al poco tiempo. Pero los que se quedaron, hicieron historia. Compraron máquinas de inyección de plástico, montaron fábricas, estandarizaron procesos, y poco a poco convirtieron un pueblo de costureras y artesanos en una potencia industrial. Así nació Famosa, como un acto de resistencia, como una respuesta colectiva al cambio de época. Y aunque aún no lo sabían, lo que estaban creando no era solo una empresa, era el embrión del mayor fabricante de juguetes de España, y una marca que acabaría marcando generaciones enteras. Hola, si sigues aquí espero que te esté gustando este contenido. Para que sigamos haciendo divulgación sobre la historia de distintas empresas, por favor, dale like y suscríbete al canal, es gratis. Hola Nancy, bonita, buenos días. Levántate, que se hace tarde. No, tampoco, sí. Anda Nancy, vaguita, levántate. ¿Quién ha dormido en tu camita nueva, Qué suerte tienes, Nancy, con tu camita nueva, tu armarito, con tus propios vestiditos y con etiquetita y todo.
qué guapa está Nancy. Vamos, nena, a desayunar. ¿Sabes lo que Nancy te y digo, tú, Nancy? dos buenas amigas. A finales de los años 60, España empezaba a despertar. La dictadura seguía, pero el país ya no era el de la posguerra. La economía crecía a buen ritmo. Llegaban las neveras, las televisiones, los 600, y en las casas empezaban a colarse palabras nuevas. Consumo, clase media. Las familias tenían un poco más de dinero. El trabajo dejaba de ser solo para sobrevivir y empezaba a haber margen para algo más. Ilusionar a los hijos. Y en ese contexto apareció Nancy, 1968. Famosa presenta a su muñeca estrella. 42 centímetros, cuerpo articulado, ojos durmientes, melena de peluquería. Pero lo más importante es que Nancy no era un bebé. Era una niña moderna, estilosa, con personalidad. Iba de viaje, se cambiaba de ropa, era independiente. No era para cuidar, era para admirar. En apenas una década, se vendieron más de 10 millones. A principios de los 70, Nancy estaba en todas partes. Si eras niña en esa España en blanco y negro, Nancy le dio color. Famosa había encontrado su diamante, pero no se conformó. En 1969 nacieron las barriguitas. Pequeñas, redondas, adorables, fáciles de coleccionar, con accesorios, cunas, casas. En 1977 llegó Nenuco, un bebé hiperrealista, con sus biberones, su ropita, sus sonajeros. Y no solo gustó a los niños, gustó también a los adultos. Se intuía una futura generación más afectiva. Y en 1983, un giro, Pinipón, mini muñecos de plástico, cabezas, cuerpos, peinados, todo se podía intercambiar. Una locura de creatividad y coleccionismo. Era como construir tu propio mundo en miniatura. Mientras tanto, España también cambiaba. Franco moría en 1975. Llegaba la democracia, la Constitución, la transición. Los niños de esa época crecían en un país que ya no solo subsistía, empezaba a imaginar, y Famosa estaba allí para acompañar ese cambio. No solo vendía juguetes, vendía mundos posibles. Niñas con muñecas que iban al médico, a esquiar o de vacaciones. A mediados de los 80, Famosa era la gran referencia. Exportaba a media Europa y América Latina. Fabricaba los Playmobil en España, bajo la marca Famobil. Producía millones de unidades al año. Y lo más importante, estaba en todos los hogares. Famosa se había convertido en algo más que una empresa. Era un icono cultural, un espejo en el que la España que despertaba se veía reflejada. Todo. Pero Ningún imperio dura para siempre, y el de Famosa empezaba a resquebrajarse. En los años 80, España se moderniza a toda velocidad. Entramos en la Comunidad Económica Europea, se liberaliza la economía, y con eso llega algo nuevo, la competencia global. Hasta ese momento, el juguete español vivía en un mercado casi protegido. Las marcas extranjeras tenían difícil entrar, y la producción nacional dominaba con claridad. Pero todo eso cambia. A finales de los 80 y comienzos de los 90, los juguetes chinos empiezan a llenar los escaparates. Mismo tamaño, mismos colores, la mitad de precio. El golpe fue directo. Las fábricas de Ibi y O'Neill, que durante décadas habían sido el corazón juguetero de Europa, comenzaron a cerrar una tras otra. Solo en la provincia de Alicante, más de 200 jugueteras echaron el cierre entre 1990 y 2000. Famosa aguantó, pero ya no era la reina indiscutible. Los niños cambiaban los muñecos por videoconsolas. Las niñas ya no querían vestir a Nancy. Ahora soñaban con Barbie, Polly Pocket o las Spice Girls. Los gustos se globalizaban, y las marcas españolas no sabían cómo adaptarse. Mientras tanto, la estructura de Famosa empezaba a resentirse. Costes altos, fábricas con procesos anticuados, márgenes cada vez más estrechos. Aún así, seguía siendo una marca potente, con un catálogo enorme, decenas de empleados y reconocimiento popular. Pero el modelo ya no funcionaba. A finales de los 90, la empresa necesitaba reinventarse, pero para hacerlo, hacía falta algo que los fundadores no tenían: capital. Y así, en 2002, se produce un cambio histórico. Famosa es vendida por primera vez. Los antiguos propietarios, familias vinculadas a O'Neill y al origen artesanal de la empresa, ceden el control a un grupo de inversión, Inveralia y Torreal. Con eso, termina una era. Por primera vez desde 1957, Famosa ya no es propiedad de O'Neill. Ahora es una empresa, como tantas otras. Los nuevos dueños llegan con un plan: recortar, optimizar, crecer. El juguete ya no se entiende como un legado emocional. Ahora es una línea en una hoja de Excel. Y eso era solo el principio. Famosa ya no era una empresa familiar. Ya no se decidía nada desde O'Neill. Ahora mandaban las hojas de Excel, los fondos de inversión. Y su lenguaje era otro: optimizar, escalar, rentabilizar. Tras la compra de 2002, Inveralia y Torreal iniciaron los primeros ajustes.
Fusionaron fábricas, eliminaron líneas poco rentables, vendieron activos. Pero aún quedaba mucho por hacer. Famosa era una marca fuerte, sí, pero tenía los pies de barro. En 2005 entra un nuevo jugador. Vista Capital, el fondo de capital riesgo del Banco Santander. Compra Famosa por unos 80 millones de euros y asume también su deuda. Llegan los grandes cambios. La producción empieza a irse fuera de España. En solo unos años, más del 70% de lo que antes se fabricaba en Onil y alrededores. Ahora la mayoría se hace en China. Más barato, más rápido, más rentable. Pero también más doloroso. Para los trabajadores, para el pueblo, para toda una comarca que había girado durante décadas en torno a las muñecas. Onil, la cuna de Famosa, veía cómo se apagaban sus fábricas y cómo se perdía, poco a poco, algo más que empleos. Se perdía identidad. A la vez, Vista Capital impulsaba una expansión agresiva. En 2006, Famosa compra Play by Play, especializada en peluches. Poco después, compra también Feber, una histórica del juguete de exterior. Triciclos, toboganes, coches eléctricos. Con eso, se convierte en el grupo juguetero más grande de España. El plan era claro: diversificar, crecer, ganar músculo. Pero la integración no fue fácil. Las sinergias no eran tantas. Y justo entonces, llegó la crisis financiera global. Entre 2007 y 2009, el consumo se desploma. Y Famosa entra en números rojos. Pérdidas millonarias, deudas hasta el cuello, inyecciones de capital de emergencia y un futuro incierto. En 2008, las pérdidas superan los 35 millones de euros. La deuda a largo plazo pasa de 20 a 160 millones. Famosa había crecido, pero también se había descontrolado. Vista Capital, desbordada, busca una salida. Y en 2010 la encuentra. El comprador, Sun Capital, un fondo estadounidense especializado en empresas en apuros. Se cancela parte de la deuda, se mantiene al equipo directivo y se promete una nueva etapa, más estable, más enfocada, más internacional. Famosa acababa de sobrevivir al peor momento de su historia, pero el daño ya estaba hecho. La empresa seguía viva, pero la Famosa de los anuncios navideños ya no existía. A veces, para sobrevivir, hay que volver al origen, pero con otro enfoque, con otro lenguaje. En 2010, tras el desastre financiero, Famosa ya no tenía músculo, pero seguía teniendo algo muy valioso: sus marcas. Nancy, Nenuco, Barriguitas, Pinipon. Nombres que no necesitaban presentación. Y si sabías jugar bien tus cartas, podías hacer que esas marcas volvieran a brillar. Con el respaldo del fondo estadounidense Sun Capital, Famosa inició su gran reinvención. El objetivo no era solo sobrevivir, era volver a enamorar. Lo primero, rescatar los clásicos. En 2009 se relanza Nancy, con una línea de reediciones vintage para coleccionistas y una versión moderna para nuevas generaciones. Nenuco se actualiza con nuevos sets, accesorios y funciones interactivas. Pinipon se rediseña con un look más kawaii y modular. Y Barriguitas, como buena abuela millennial, también vuelve al ruedo con reediciones limitadas. Pero lo más importante no fue el juguete en sí, fue donde lo lanzaron, porque los niños de 2010 ya no esperaban el catálogo de juguetos ni veían anuncios por la tele, veían YouTube. Y ahí es donde Famosa lo hizo muy bien. Creó canales oficiales para cada marca, episodios animados, canciones, retos, shorts. Historias de muñecos para niños que ya no jugaban con muñecos, pero sí con tablets. Por ejemplo, The Bellies, una línea de muñecos bebé con personalidad, voz, caca y todo el lore de un universo animado detrás. Cada Belly tenía su historia, su manera de hablar y su canal en YouTube Kids. Episodios cortos, tutoriales, contenido doblado. Y lo petaron. En 2018, The Bellies se convierten en el juguete estrella de la Navidad en España y su canal supera los 250 millones de reproducciones. Una locura. Lo mismo pasa con Nenuco. Un anuncio lanzado en 2014, Juega conmigo como antes, acaba reventando visitas, más de 260 millones. Y no es casualidad. Famosa había entendido que YouTube Kids no era solo una plataforma, era el nuevo canal de televisión infantil, y que, si un niño ve a su muñeca favorita en el móvil todos los días, va a querer tenerla en casa. Además del vídeo, apostaron por las apps interactivas, como Nancy YouTuber, con filtros, efectos, minijuegos. Era el crossover perfecto entre el juguete físico y la experiencia digital, y funcionó. Para finales de la década, Famosa había logrado lo impensable: renovar sus marcas clásicas, llegar a nuevos públicos y mantener viva la conexión emocional con los padres. No era solo vender juguetes, era construir narrativas, mundos, canales, ecosistemas. En plena era digital, mientras otras jugueteras desaparecían, Famosa se hacía viral. A finales de los 2010, Famosa estaba de vuelta. No como antes, no con fábricas a rebosar en Onil, pero sí con algo que pocas marcas pueden decir: seguía siendo relevante. Sus muñecas volvían a vender, sus vídeos a viralizarse y sus personajes a colarse otra vez en las listas de los más deseados por los niños.
En ese momento, apareció un nuevo jugador, un gigante europeo del juguete, Giochi Preziosi, una multinacional italiana, dueña de marcas como Cicciobello, Gormiti, Trudì, con fuerte presencia en Italia, Francia, Reino Unido, pero con ganas de crecer en el mercado hispano. Y Famosa, con su historia, sus IPs y su red en España y Latinoamérica, era el complemento perfecto. En 2019, Giochi Preziosi compra Famosa al fondo Sun Capital. No solo compra una empresa, compra un legado. Desde entonces, las marcas clásicas como Nancy, Nenuco, Pinipon, Barriguitas y De Bellis siguen funcionando con su nombre original, pero ahora forman parte de un catálogo internacional mucho más amplio. Famosa se convierte en el hub ibérico del grupo y exporta a más de 50 países: México, Portugal, Colombia, Italia, Grecia. Incluso lanzan nuevos productos con enfoque global, como Trotis, muñecas con poderes y aventuras que vienen con su propia serie de animación emitida en YouTube, canales infantiles y plataformas. El objetivo: no solo vender muñecas, vender universos, donde cada juguete tiene un lore, un canal, una historia, igual que hacen Mattel o Hasbro, pero con acento español. A nivel económico, la jugada les ha salido bien. Famosa vuelve a beneficios. En 2023, factura más de 110 millones de euros solo en España, y mantiene el liderazgo en su mercado local, compitiendo cara a cara con los gigantes globales. Eso sí, la producción sigue, en su mayoría, deslocalizada. China, México y algo en O'Neill para productos de gran volumen, como los vehículos Feber. A nivel estratégico, Famosa hoy no es una empresa al margen del mundo. Es una pieza clave en el tablero internacional del juguete, y lo ha conseguido sin perder sus señas de identidad. Puede que ya no suene aquel villancico por la tele, pero en YouTube, millones de niños siguen cantando los nombres de sus personajes, desde las manos de una costurera en 1957, hasta los shorts de YouTube Kids, desde la plastilina y el cartón piedra, hasta los algoritmos y el storytelling digital. Famosa, la fábrica de muñecas española, no solo ha sobrevivido, ha evolucionado. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si quieres seguir viendo contenidos como este, en los que se documentan empresas que han tenido un impacto en la historia de España, por favor dale a like y suscríbete al canal. Hasta otra.